Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, mi nombre es Ángel Román y de nuevo te doy la bienvenida a Teofusión, un espacio donde la reflexión teológica y la vida cotidiana se encuentran de forma dinámica y en diálogo constante. En este episodio de Teofusión seguiremos reflexionando sobre las lecturas del curso El quehacer teológico de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para la reflexión de hoy tenemos como base la lectura teológica de Ángel Román, titulada La teología como disciplina científica. Este tema aborda uno de los desafíos más complejos de la teología, sobre todo de la teología latinoamericana, ya que exige argumentar por qué consideramos que la teología es una ciencia. Para ello, Román propone realizar una reflexión crítica sobre los fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la teología, respaldando así su carácter de disciplina científica y tomando en cuenta la importancia de no reducirla a parámetros puramente teóricos ni tampoco a parámetros puramente empíricos, ni mucho menos a abordar estos parámetros de forma separada o desvinculada. La tesis fundamental del autor radica en el hecho que la teología posee rigor científico en la medida en que cuenta con elementos disciplinarios fundamentales, los cuales voy a enumerar brevemente. En primer lugar, cuenta con un objeto de estudio, el cual es la revelación de Dios en la historia humana. En segundo lugar, posee un marco epistemológico claramente definido, el cual está representado por la teoría teológica. Y, en tercer lugar, cuenta con criterios de validación de su producción académica, es decir, cuenta con un método científico pertinente a su campo de estudio. Una de las propuestas centrales de esta lectura es la importancia académica de buscar constantemente superar la dicotomía entre fe y razón, ya que esto ha generado una pugna histórica innecesaria entre la religión y la secularidad, así como entre las ciencias teológicas y las ciencias seculares. Para superar esa pugna histórica entre religión y ciencia, Román plantea que la teología no debe partir de la base de una fe dogmatizada y acrítica, sino más bien debe posicionarse en una fe que busca comprender mejor la realidad donde se revela Dios y que asume una postura ética frente a esa realidad, postura que puede definirse como la dimensión política de la fe. Esta actitud es precisamente la que convierte a la teología en una práctica racional situada. Asimismo, esta racionalidad no debe ser neutral ni abstracta, sino histórica, dialogal y contextual, ya que esto permite que la teología se articule con otras disciplinas sin perder su propia identidad. El autor también subraya que el carácter científico de la teología no depende de su aceptación externa, es decir, de la aceptación de otras ciencias no teológicas, sino de su propia coherencia interna y de su capacidad de argumentar, interpretar y responder críticamente a los desafíos históricos de su tiempo. En ese sentido, la teología es una disciplina hermenéutica, cuyo objetivo es interpretar críticamente la experiencia de fe y la práctica pastoral del cristianismo. Desde la perspectiva pedagógica, el texto es también un llamado a las personas que estudian teología para que asuman esta disciplina y su propia formación como un ejercicio intelectual exigente y responsable, el cual no repite doctrinas, sino que piensa la fe desde conceptualizaciones sólidas y con apertura al diálogo interdisciplinario. En resumen, la propuesta de Román resulta especialmente interesante e importante para la teología práctica, ya que legitima académicamente una reflexión teológica comprometida con la realidad, pero definitivamente sin renunciar al rigor crítico ni a la identidad cristiana. Sobre la base de esta breve introducción temática, algunas personas que participan en el curso El quehacer teológico compartirán sus reflexiones sobre la teología como disciplina científica, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta:
¿Qué significado académico tiene la afirmación de que la teología posee rigor científico en la medida en que cuenta con un objeto de estudio, la revelación de Dios, un marco epistemológico, la teoría teológica, y criterios de validación de su producción académica, el método teológico? Comencemos entonces escuchando la reflexión de Alonso Naranjo sobre la pregunta del tema la teología como disciplina científica según Ángel Román. Hola, ¿cómo están? Soy Alonso Naranjo y en este video quiero comentar brevemente dos cosas que me resultan interesantes y cómo entiendo la idea de Román sobre el rigor científico de la teología en este caso, y qué me aportó Hoffman también con las 4 fuentes de la teología. Ahora, sobre el rigor científico de la teología, quiero comentarles que cuando Román dice que la teología tiene rigor científico, tiene un objeto particular de estudio, un marco teórico, incluso un método. Y yo lo leo como un intento de poner orden en el trabajo teológico. En este caso, en lugar de quedarse en frases sueltas sobre Dios, la teología se centra en algo mucho más concreto, no más importante, sino más concreto: la revelación de Dios en la historia y en la práctica de la fe. A esto se suma que no trabaja al azar, sino desde ciertas teorías y con pasos más o menos claros para analizar lo que estudia esta ciencia. Desde lo académico, para mí esto significa que la teología no puede apoyarse solamente en la autoridad religiosa, sino que la teología necesita argumentar, dialogar y revisar sus propias categorías igual que otras disciplinas. Me interesa esa parte porque acá nos muestra que la teología no está fuera de este mundo universitario, sino que aunque tenga un objeto de estudio particular, hay que revisarla con detalle. Escuchemos ahora la reflexión de Ana Lucía Morales sobre la pregunta del tema la teología como disciplina científica según Ángel Román. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lucía Morales y el día de hoy hablaremos sobre los siguientes temas: la teología como disciplina científica y fuentes de la teología práctica correspondientes a la sesión 3 del curso Quehacer Teológico a cargo del profesor Ángel Román en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para el estudio de estos temas se partió de 2 documentos, uno del profesor Ángel Román y otro del profesor Hoffman. Y a partir de estos documentos se elaboraron unas preguntas provocadoras. ¿Okay? La primera pregunta es: ¿qué significado académico tiene para ti la afirmación de que la teología posee rigor científico en la medida en que cuenta con un objeto de estudio, la revelación de Dios, un marco epistemológico, la teoría teológica y criterios de validación de su producción académica, el método teológico? Bueno, muy bien, yo considero que su significado académico radica en que se cumplen una serie de criterios rigurosos que son propios de toda disciplina científica, por lo que la teología podríamos considerarla que puede ser, o podríamos decir que puede ser comprendida y defendida como una ciencia. Por una parte, la revelación de Dios se manifiesta en las escrituras, en la tradición y en las experiencias de las comunidades. Por otra, la teoría teológica se expresa en las diversas áreas disciplinarias, mediante las cuales se organiza y se sistematizan las reflexiones. Estas áreas ya las vimos: la teología bíblica, la histórica, la sistemática y la práctica. Y finalmente tenemos el método teológico, que es el conjunto de procedimientos, argumentaciones y sobre todo los diálogos interdisciplinarios que garantizan una producción fundamentada y coherente y no arbitraria o subjetiva. Escuchemos ahora la reflexión de Gabriela Ramírez sobre la pregunta del tema la teología como disciplina científica según Ángel Román. Hoy hablaremos acerca de las lecturas de Ángel Román y de Hoffman. Nos hacen las siguientes preguntas. ¿Qué significado académico tiene para ti la afirmación de que la teología posee un rigor científico en la medida que cuenta con el objeto de estudio, la revelación de Dios, un marco epistemológico, teología teórica, y criterios de validación de su propia académica,
método teológico. Bueno, nosotros tenemos que saber que desde que empezamos a hacer estudios teológicos, no podemos dar por hecho todo lo que está escrito en la Biblia, ni tampoco podemos desacreditarlo. Sabemos que debemos al mismo o de la misma manera de un método científico, debemos de creer, de investigar para darle esa fidelidad a lo escrito. Eso se ha ido haciendo a través de los siglos por expertos que han ido haciendo el estudio de la Biblia para darnos cuenta de la validez que las mismas palabras escritas en ella tienen. Ahora, no podemos tampoco hacerlo 100% científico, porque sabemos que la Biblia ha sido dictada o fue dictada hace muchos siglos por personas que estuvieron en el evento. Lo que se debe validar son esas palabras que se transmitieron, se deben validar esas traducciones que se han hecho a través del tiempo. Sabemos que no estamos investigando un objeto que podemos tocar, no estamos investigando tampoco algo que podemos en este momento extraer una esencia. No, la esencia que nosotros examinamos, que estudiamos y que por eso podemos saber que es parte de un método científico porque lo estudiamos, pero con su validez de fe siempre, porque estamos estudiando a Dios, pero sí debemos, porque no podemos, como todo, creer fielmente en algo que solamente está escrito. Debemos saber de dónde provienen. Entonces, por eso sí es importante creer que se tiene un marco científico en esa parte teológica. ¿Para qué? Para poder basar nuestras palabras. Si estamos llevando una pastoral, poder tener bases firmes para enseñarles a las personas que nos guían que nos siguen, en este camino pastoral. Tenemos que saber también que aunque es un método que puede basarse hasta cierto punto en lo científico, no será un método 100% probable en un laboratorio, ¿verdad? Porque en esta parte nosotros sabemos que lo tenemos que probar desde la parte de la humanidad, porque cuando se pruebe la veracidad o nos damos cuenta que realmente no pasó de esa manera, pero no podemos dejar de lado la fe, no podemos desacreditar tampoco esa parte humana, y es precisamente lo que se pretende con el estudio teológico y lo que nos expone Ángel Román en ese estudio y esta lectura. Escuchemos ahora la reflexión de Katia Brenes sobre la pregunta del tema La teología como disciplina científica según Ángel Román. La afirmación de que la teología posee rigor científico subraya que no se trata simplemente de una reflexión subjetiva, emocional o meramente devocional, sino de una disciplina que cuenta con una estructura epistemológica propia, organizada y coherente. Cuando se habla de rigor científico en teología, no se está diciendo que funcione exactamente igual que las ciencias naturales, sino que posee un método, un objeto de estudio claramente delimitado y criterios de validación que permitan examinar, argumentar y fundamentar sus afirmaciones. Académicamente, esto implica que la teología tiene un objeto de estudio definido, la revelación de Dios. Aunque esta revelación no se observa empíricamente como ocurre en disciplinas como la biología o la física, sí puede ser estudiada de manera racional y crítica a través de los textos sagrados, la tradición histórica de la Iglesia, las expresiones doctrinales y las experiencias de fe de las comunidades creyentes. La teología, por tanto, no se apoya únicamente en sentimientos o intuiciones personales,
sino que analiza fuentes concretas, dialoga con ellas desde un enfoque sistemático. Además, la teología cuenta con un marco epistemológico propio, compuesto por categorías interpretativas que estructuran su reflexión. Entre estas se encuentran la doctrina, la hermenéutica, la cristología, la eclesiología, la antropología teológica, entre otras. Estas áreas no solo organizan el conocimiento teológico, sino que también permiten establecer un diálogo serio entre otras disciplinas como la filosofía, la historia, la sociología o inclusive la psicología. De esta manera, la teología se presenta como un saber articulado, capaz de interactuar con distintos campos del conocimiento sin perder su identidad. En cuanto a los criterios de validación, la teología utiliza herramientas como la exégesis bíblica, el análisis histórico crítico, la reflexión sistemática y el discernimiento comunitario. La exégesis permite interpretar correctamente los textos sagrados en su contexto original. El análisis histórico crítico ayuda a comprender las circunstancias culturales, sociales y políticas en las que surgieron determinadas fórmulas doctrinales. La reflexión sistemática busca coherencia interna entre las distintas verdades de fe. Y el discernimiento comunitario reconoce que la fe se vive, se interpreta dentro de una comunidad concreta. Estos criterios permiten evaluar la coherencia, fidelidad y pertinencia de las afirmaciones teológicas, asegurando que no se fundamenten únicamente en opiniones personales o emocionales pasajeras. Escuchemos ahora la reflexión de Sharon Hernández sobre la pregunta del tema La teología como disciplina científica según Ángel Román. Hola, muy buenas noches. El video es para hablar sobre las dos lecturas de Román y Hoffman, la reflexión personal que yo pude sacar de estas. Voy a leer a continuación mis dos reflexiones. En cuanto a la afirmación de Román, la teología posee rigor científico en la medida en que cuenta con un objeto de estudio, un marco epistemológico y criterios de validación de su producción académica. Considero que realmente la teología es un estudio científico, tiene muchas pruebas, herramientas y argumentos comprobados y verificados para postular afirmaciones. Pero también pienso que del objeto de estudio se sabe lo que él mismo desea que se sepa, ni más ni menos. Creo que la revelación de Dios al hombre es un proceso de carácter divino y no hay algo creado por el hombre que pueda encerrar en palabras quién es Dios. Si bien es cierto, se pueden sacar conclusiones y teorías que respalden la esencia de él, la verdad absoluta no es algo que ninguna ciencia pueda atribuirse. Esto lo pienso porque Dios, personalmente, siento que Dios es hasta cierto punto sí, un misterio para el humano. Pues sí podemos saber ciertas cosas que la escritura nos guía y nos enseña, que la historia, que otros escritores, aparte de los bíblicos, nos pueden enseñar. Hay cosas, hay preguntas que probablemente no tengan respuesta para nosotros. Entonces sí es real que la teología es un método científico, una teología científica, puesto que tiene un objeto de estudio, que se puede sacar teorías, conclusiones, se pueden estudiar de alguna forma cosas que se hayan encontrado o escritos que se hayan encontrado, pero realmente creo que la verdad absoluta nadie la puede tener. Escuchemos ahora la reflexión de Cristian Solís sobre la pregunta del tema La teología como disciplina científica según Ángel Román. Saludos cordiales, profesor, compañeros. Este sería el reporte de la tercera sesión que se ha enfocado sobre la teología práctica.
Si bien es cierto, la primera lectura nos propuso una serie de definiciones sobre la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática, el enfoque de las dos lecturas tenía que ver con la teología práctica. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos sirviéndole en nuestras comunidades de fe y en nuestras iglesias locales a personas concretas. Entonces el estudio de la praxis de esas comunidades de fe, cómo vivencian sus creencias, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus principales preguntas, tiene que ver con la teología práctica. Y en ese sentido, la primera lectura proponía dos actos. Un primer acto, que es el acto del encuentro con la comunidad, la vivencia, el acontecimiento. Y un segundo acto, que sería la reflexión teológica que se puede formular mediante una producción escrita o mediante algún proyecto de intervención. Ese primer y segundo acto fue como la forma en la que la teología de la liberación logró impactar y sobre todo validación en medio del contexto latinoamericano y caribeño. Y la primera lectura nos proponía una frase generadora, que era la frase de que la teología posee rigor científico en la medida en la que cuenta con un objeto de estudio, un marco epistemológico y criterios de validación de su producción académica. Al respecto de esa frase, considero por un lado de que sí, esos son elementos académicos, elementos formales que ayudan a posicionar la teología, y en este caso la teología práctica, como una disciplina científica. Sin embargo, a la vez hay un riesgo de que la persona teóloga genere producción académica, producción reflexiva, pero que no impacte efectivamente la comunidad de fe a la que pretende servir. ¿Qué quiero decir con esto? De que al final nuestra producción, a pesar de que tenga un marco teórico, a pesar de que tenga una definición epistemológica, una metodología de investigación, pero que no sea útil, que no sea realmente algo que impacte nuestras comunidades de fe. En ese sentido, entonces, la frase provoca en mí dos reacciones. Sí, son elementos importantes, son elementos necesarios, pero son elementos que no son la meta en sí misma. Tenemos que tener esos elementos distintivos de la rigurosidad. De hecho, que por eso estamos ahorita estudiando a nivel universitario un curso de este tipo, porque queremos mejorar en la forma en la que accedemos a metodologías exegéticas, la forma en la que accedemos a la producción de reflexión del quehacer teológico, etcétera, etcétera. Pero si generamos un proyecto en una comunidad de fe y luego le presentamos a esa misma comunidad de fe la producción escrita de la reflexión de la praxis ejecutada con ellos, creo que sería sumamente irónico, por no decir simpático o chistoso, que cuando se le presente a esa comunidad el producto de la reflexión de la praxis de ellos no la entiendan o ellos no la encuentren como algo útil. Suena irónico y quizás muchas veces eso nos ha pasado. Creo entonces que estos elementos epistemológicos, metodológicos, teóricos son importantes, sí, son esenciales, depende del propósito de lo que se busque con la producción teológica. Como bien se plantean en esta lectura, podemos llegar a identificar discursos que son religiosos, pero no necesariamente discursos que tengan un impacto real sobre la praxis de una comunidad. En ese sentido, entonces sí, estos son elementos que ayudan a su validación académica, más sin embargo, si queremos impactar desde la teología práctica una comunidad de fe, tenemos que ser comprensibles. Muy bien, entonces les agradezco a todas las personas participantes por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo
a la construcción de conocimiento teológico colectivo. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir construyendo una teología pensada desde la fe y las experiencias de vida. Reciban un abrazo teológico de mi parte y hasta el siguiente episodio de Teofusión.